¿Todo listo, hermano? ¿Ya? ¿Ya empezó? Entonces, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Entonces, hermanos, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Por lo que se conoce de Dios es evidente de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se hacen vistos con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces, vayamos al Señor en oración. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, por la bendición que tú nos das, Padre, de invocar tu nombre esta mañana, de poder escudriñar tu palabra, de poder aprender aquello que tú nos has dicho, Señor. Por favor, Señor, permítenos aprender de ti. Por favor, Señor, háblanos esta mañana, permítenos ahondar en tu palabra, abra nuestro corazón, habla nuestras vidas, Señor. Nosotros tenemos hambre y necesidad de ti. Háblanos, por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a seguir con nuestra serie que trata de atender a la voz de Dios. Esta ya sería nuestra tercera enseñanza de atender a la voz de Dios, que hoy sería acerca de las tribulaciones y las disciplinas por las cuales el Señor también nos habla, y debemos estar atentos para conocer qué es lo que el Señor nos quiere hablar cuando estamos pasando por tribulaciones, por pruebas, por el sufrimiento y también por la disciplina que Él nos da para conocerle más. Entonces, mis hermanos, a modo de introducción, para acordarnos lo que hemos venido anteriormente, estuvimos viendo en la serie primeramente lo que Dios habla a la humanidad entera por medio del Evangelio para que los hombres puedan oír su voz. Él advierte a los hombres, él hace un llamado por causa de su amor, por causa de su santidad, eh, y por medio de la cruz para que los hombres puedan responder con arrepentimiento y fe. Mas vimos también que el mundo tiene muchas cosas que lo distraen y que el evangelio glorioso de Dios, como lo hemos visto claramente ejemplificado en la vida de Noé, muchos no lo quieren escuchar, muchos se endurecen su corazón y se dejan llevar
por cosas que los alejan del propósito de Dios y del Evangelio. Luego vimos también la última vez en este mismo tema que también Dios llama a los creyentes a que escuchen su voz. Aquellos que ya hemos respondido al Evangelio y que por causa del llamamiento divino, ahora también somos invitados a prestar atención a lo que dice por medio de su palabra. Pues el enemigo de nuestras almas, nuestra carne y el mundo nos quieren distraer de aquello que Dios nos ha hablado, para que no prestemos la debida atención y quedemos sin entendimiento de esa palabra. También vimos el peligro de un corazón superficial y lleno de vanidades, que no deja penetrar la palabra de Dios, lo cual tendrá como resultado creyentes superficiales que ante las tribulaciones y las dificultades se van a escandalizar en su vida cristiana y pronto estarán en ruina y bancarrota espiritual. También vimos que si nuestro corazón se llena de afanes de este mundo y es engañado por las riquezas vanas, la palabra de Dios no nos llevará a tener fruto en nuestros corazones, pues estaremos muy distraídos y envanecidos como para ponerla por obra. Y por último, vimos también la necesidad de un corazón atento, un corazón dispuesto a que sea una buena tierra que recibe la palabra de Dios y la pone por obra. ¿Para qué? Para que llevemos fruto. Entonces hoy vamos a estar viendo cómo anunciamos, cómo los cristianos tenemos que atender a la voz de Dios, que nos habla en medio de tribulaciones de esta vida y las disciplinas que ejerce sobre nosotros como hijos. Cabe recordar que cuando estamos hablando de la necesidad de estar atentos a la voz de Dios, no nos referimos a otra cosa que a su palabra, por medio de la cual Dios ya nos ha hablado. Entonces, qué importante este tema hoy. Entonces, primeramente, quisiéramos comenzar hablando que Dios comienza a hablar a los hombres, y que fue a los cristianos. Nosotros ya hemos visto cómo Dios habla por medio de la creación a los no cristianos para que pongan su fe en el Señor, a los impíos, pero también nos habla a nosotros como cristianos. Dios nos habla por medio del dolor y el sufrimiento que nosotros podemos ver y experimentar en el mundo. Ciertamente, aunque Dios nos habla por medio de su palabra, Él también ha dejado testimonio en su creación para que todo aquel que quiera conocer estas cosas, o alguna de estas cosas más bien, pueda conocerlas. Ahí en Romanos 1:18, si me acompañan, donde habíamos comenzado, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Hay algo que es claramente visible para todos los hombres que con injusticia quieren tener la verdad de Dios. Porque lo que conoce de Dios o acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Es decir, que dentro del ser humano, por medio de meditar, de ver las cosas que Dios ha hecho en la creación, puede conocer estas cosas acerca de Dios. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces Dios nos habla por medio de la creación. Estos versos nos dan a entender que Dios da testimonio de sí mismo por medio de la creación. La creación nos da testimonio de su deidad, de su bondad, de su belleza, de sus perfecciones, pero también el testimonio de Dios en la creación, ya no hablando acerca de Él, sino de algo que Él quiere comunicar al ser humano, acerca del propio ser humano, es que algo está mal. Tenemos que notar que algo está mal cuando miramos la creación. Como decíamos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Entonces podemos mirar la creación y por medio de la belleza, y además de su belleza, apaguen el micrófono por favor, por medio de la diversidad y de su complejidad, también encontramos el testimonio de la muerte. Vemos la muerte, vemos la crueldad, vemos dolor en la tierra, vemos que todo envejece, que todo se corrompe, se daña y se destruye después de un tiempo. Si no me cree, hermano, deje una manzana en su mesa. Déjela una semana, déjela 2 semanas, déjela 3 semanas y vea cómo se va dañando. ¿Quiere verlo más rápido? Ponga un tomate, ponga lo que usted quiera. Mírese a usted mismo, mire sus fotos hace unos años. Mire cómo hemos envejecido. Mire cómo el tiempo va pasando y nosotros vamos cambiando y nos vamos marchitando. Vemos la belleza de una flor que a poco tiempo se marchita. Mi esposa llegó esta semana, yo compré una rosa y no ha acabado la semana, hermanos, ya la rosa murió, envejeció, se desvaneció, hermanos. Y fue algo que nos está hablando, hermanos, nuestra vida pasa como un soplo y la vida de nuestros seres queridos termina de repente en cualquier momento. La vida pasa, la vida
termina. Y todo esto, hermanos, es el Señor hablándonos, dándonos un testimonio. ¿Qué nos quiere hablar el Señor? Lo que dice, por ejemplo, Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró del mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, por causa del pecado entró la muerte. Y como ella, y por medio de ella entró el sufrimiento y el dolor que experimentamos y vemos a nuestro alrededor. Hermanos, algo que no necesita mucho argumentarse para convencernos. Podemos mirar a nuestro alrededor y vemos que por causa del pecado ha entrado la muerte al mundo. Vemos sufrimientos, vemos muchas cosas. Es Dios hablando claramente a los hombres. ¿Qué? Que morirás. Ahora Diego en la cena hablaba un poco acerca de la muerte, que no nos gusta pensar en estas cosas, que un día vamos a morir. Sin embargo, Isaías 40, versículos 6 y 7 dicen, una voz dijo, clama entonces. Él respondió, ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Séquese la hierba y marchítese la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Y el versículo 8 luego sigue diciendo, séquese la hierba, marchítese la flor. Mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces la palabra de Dios permanece para siempre, lo que nos quiere decir, lo que nos quiere hablar por medio de su palabra. Mas sin embargo nosotros, hermanos, no. Somos como la hierba del campo, somos como la flor que se marchita, se secará. El Salmo 103:15 dice, el hombre es como la hierba, son sus días, como la flor del campo, así florece. Entonces el hombre florece, hermanos, como la flor del campo, pero, luego dice el versículo 16, cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser. Y su lugar ya no se conoce. Ya nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque ha muerto, desaparecido. Entonces es algo que podemos experimentar todos los días, hermanos. El hombre difícilmente quiere pensar en este asunto, en la muerte. Aún nosotros como cristianos, pero por medio de la creación y de la palabra de Dios que nos quiere enseñar algo, nos somos recordados que siempre sobre esta tierra, que esta vida terrenal tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha de vencimiento, hermanos, todos nosotros. Es buena esta lección para nosotros. Es el Señor llamándonos a aprovechar bien nuestro tiempo, nuestra vida, porque dice claramente que no estaremos en este mundo para siempre. Nadie vino a quedarse en este mundo, en este tipo de vida que estamos viviendo ahora, para siempre. Cuando no escuchamos o no queremos escuchar esto, vivimos una vida, hermanos, disipada, liviana, sin ningún sentido de responsabilidad ni preocupación, como si fuéramos eternos en esta carne. Como si nunca nos fuera a llegar la hora. Como decíamos, nadie quiere pensar en su día. Nadie quiere pensar en eso. Vivimos por vivir, pensando que siempre hay otro día, pensando cuál es el perezoso. ¿Sabe cómo piensa el perezoso? ¿Qué pasa si duermo todo el día? Larguras de días hay aún delante de mí. Duerme otro rato, alma mía. Tal vez pensamos de esa manera. Cuando tenemos este tipo de pensamiento, ignoramos lo que Dios nos quiere hablar. Por eso necesitamos el testimonio de Dios. Necesitamos pensar en ello, andar en ello, meditar. Meditar lo que Dios ha dicho. Miren que es el Salmo 39, versículo 3 al 5. Dice, ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba. Este salmista estaba meditando. Se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua, Señor, hazme saber mi fin. ¿Cuál es la medida de mis días? Otra versión dice el número de mis días. Para que yo sepa cuál efímero soy. Necesitamos, hermanos, que Dios nos haga conocer. Y Él lo hace, no solo por medio de la creación, no solo por medio de lo que estamos viendo, hermanos. Y su palabra nos responde por qué vemos lo que vemos. Porque somos efímeros. Debemos ser conscientes que nuestros días están pronto a terminar. ¿Cuánto vivirá el más robusto de nosotros? ¿120 años? Eso es lo máximo que puedes aspirar. Pero cada día que pasa es un día menos. Cada año que pasa es un año menos de vida en este mundo. He aquí tú has hecho mis días muy breves, dice el versículo 5. Miren lo que meditó el salmista.
Dios ha hecho nuestros días breves. Los días son cortos, hermano. Mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo, hermano. Soplo que está pronto a ser exhalado por última vez. Entonces es la vida del hombre. Y este salmista meditaba, mis días son breves. Pronto estoy a pasar. Pronto estoy a desaparecer. Porque Dios nos habla, hermanos, que todos vamos para un mismo lugar. Todos van a morir, hermanos. Una muerte. El cristiano, nosotros solo vamos a morir una muerte. Pero aún así seremos juzgados de qué hacemos con el tiempo que estamos en esta carne, en esta vida. Estamos aprovechando bien el tiempo. Dios nos está hablando a través de la creación, a través de lo que vemos la muerte en este mundo. ¿De qué? De que tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es breve. Dios también nos habla por medio, hermanos, no solamente de la muerte, de nuestra propia experiencia con el dolor. Él también nos habla a través de la catástrofe, del dolor y el sufrimiento que observamos alrededor nuestro. En ocasiones, hermanos, Dios levanta su voz, como dice C.S. Lewis. Dios a veces nos habla, a veces, hermano, Dios por medio del sufrimiento nos está gritando, sí, parafraseando lo que dice el hermano. En ocasiones Dios levanta su voz y el testimonio en la creación es de una manera aún más fuerte, más visible, más palpable. Entonces vemos catástrofes, inundaciones, sequías, plagas de todo tipo. También vemos enfermedades, vemos el COVID-19. ¿Y será que estamos entendiendo el mensaje de Dios? Y sin embargo, hermanos, viendo todas estas cosas no entendemos muchas veces. El Señor está gritando a la conciencia dormida de los hombres. Es Dios como si gritara a la humanidad: arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, humíllense. Pero no solo los impíos, que no le conocen, hermanos, a nosotros también. También a nosotros, a su iglesia, Dios nos habla, hermanos, por medio de las cosas que podemos observar en nuestro tiempo, a nuestro alrededor. Tenemos que ser entendidos en los tiempos que vivimos. Tenemos que comprender cuál es el mensaje del Señor para nosotros. Parece que como cristianos viviéramos engañados, olvidando o queriendo olvidar cómo es el mundo en el que vivimos. ¿Usted sabe cómo es el mundo en el que vivimos, hermanos? Muchos aún creen que esto es un parque de diversiones, que venimos a disfrutar, a pasarla bien mientras vamos camino al otro lado de la eternidad. Pásala bien mientras llegas al cielo. Ese es el mensaje de muchos. Pásala bien, que a eso vinimos a esta tierra. ¿Será que eso Dios nos trajo aquí, hermanos? A pasarla bien. Hermano, por medio de la muerte, el dolor, el sufrimiento que experimentamos, Dios nos recuerda que nosotros no vinimos y no vivimos para este lado de la vida, sino para la eternidad. Cuando vemos la muerte, la destrucción y el mal, nos damos cuenta, hermanos, que nosotros no fuimos hechos para esta vida. Cuando vemos la muerte, el dolor, la destrucción, el mal, nos tenemos que acordar cómo es el mundo en el que vivimos realmente. No estamos en Disneyland, hermano. Estamos en un mundo que hay mucho sufrimiento, mucho dolor. En este mundo, hermanos, vemos muchas injusticias. Vemos a los débiles oprimidos por los poderosos. Escuchamos de violaciones, de homicidios a diario en las noticias. Escuchamos cifras de muerte por el COVID todos los días, las UCIs llenas en los hospitales. No, las salas de cuidado intensivo, las UCIs. Los más o menos, hermanos, 1.000 millones que sufren hambruna en el mundo, que pasan hambre, de los cuales 800 millones sufren de desnutrición. Otros millones que mueren, hermanos, murió el año pasado más gente por cáncer que por COVID. Millones, 8 millones de personas más o menos. Millones muriendo, hermanos, de SIDA y de cuánta enfermedad hay. Naciones donde los hombres son oprimidos y esclavizados, metidos en campos de concentración como China, como Corea del Norte. Masacres en Myanmar, hermanos, acá en Colombia, que cada vez más escuchamos que son masacrados por su fe. También los líderes sociales que escuchamos masacrados en tal lado, muertes en tal lado, masacres de jóvenes en tal lugar, en el Cauca, en Cali, que en el Catatumbo. Cada rato escuchamos muertes, sufrimiento, dolor. Hermanos, esto es Dios gritando: despierten, que despertemos, porque como iglesia, hermanos, no parece que estamos anestesiados. Parece que nos hemos olvidado que este mundo es horrible. No horrible porque Dios lo hizo horrible, horrible por causa del pecado. Allá afuera hay hombres dispuestos a hacer las peores
cosas. Allá en este mundo, hermanos, se dan las peores tragedias, las peores. Y a veces como que ya no somos conscientes de estas cosas. Nos queremos olvidar, queremos anestesiarnos, queremos pasar la buena vida, nuestra mejor vida ahora, mientras el mundo se está incendiando. Hermanos, millones van camino a una eternidad sin gloria, sin vida y sin Dios. Y no nos queremos acordar de esas situaciones. No podemos, hermanos, vivir nuestra vida cristiana como un desperdicio, pensando en pasarla bien como si estuviéramos en un gran parque de diversiones, como decíamos, llamado el mundo, una gran feria. No sé lo que todo el mundo quiere. Qué tremendo que en este tiempo de encierro todo está prohibido. ¿No? Salir, reunirse, hacer tantas cosas. Pero de ahí uno ve en las noticias como los hombres buscan anestesiarse, olvidan lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué hacen los hombres? Van a las discotecas clandestinas, hacen fiestas en sus casas, de cumpleaños, de 15 años, de lo que sea. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere ser consciente de la situación que vive. Y también nosotros los cristianos nos pasa lo mismo. Tenemos que recordar, hermanos. No podemos olvidar que en este mundo no tenemos lo que tanto anhela nuestra alma. Que en este mundo abunda el mal, que es un mundo peligroso. ¿Usted sabe que usted vive en un mundo peligroso, lleno de dolor y sufrimientos que nuestra mente, hermanos, aún quiere ocultar e ignorar? Usted sabe, hermanos, el mundo en el que estamos viviendo. Pero, hermanos, la realidad no va a desaparecer y Dios la hace claramente visible para hablarnos y despertarnos. Para que vayamos, como dice Mateo 28:19, id pues y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que Dios nos dice ante tal panorama. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una misión, hermanos. En medio de todo el sufrimiento, toda la maldad que vemos en el mundo, todo el dolor, todas las catástrofes, todas las enfermedades, tenemos un claro mensaje de Dios hablándonos, al cual tenemos que prestar atención. Dios nos ha puesto como embajadores. No vinimos a pasarla bien, vinimos a anunciar a los hombres como hizo Noé, pregonero de justicia, el juicio de Dios, el juicio eterno, la condenación que tienen los hombres, la condición caída del hombre, su pecado, pero también anunciarles que hay un Salvador y que ese Salvador llama a todos los hombres al arrepentimiento y a la fe por causa de su Hijo Jesucristo, que vino y dio su vida por ellos en el madero, cargando sobre él la maldición, resucitando de los muertos, sacando a luz la vida y la mortalidad para todo aquel que cree, para que sean bautizados, para que obedezcan a la fe, para que aprendan, para que nosotros les enseñemos todo aquello que el Señor nos ha mandado. Tenemos una misión, hermanos, porque el mundo está en una tormenta. Y Dios nos envió con un mensaje para este mundo atribulado. El único mensaje de esperanza y salvación en medio de tanta maldad y de tanto sufrimiento. ¿Estaremos dispuestos a anunciarlos, mis hermanos? ¿Nos quedaremos callados, distraídos, haciendo como que no pasa nada? Pero, mis hermanos, Dios no solamente nos habla de esa manera a través del mundo y su palabra, lo que hemos de hacer. Dios también nos habla de una manera muy particular y donde más vamos a centrarnos hoy en el mensaje. Dios nos habla por medio de las tribulaciones y también por medio de su disciplina. Entonces Dios nos habla por medio de las pruebas que Él permite que vivamos. Ya Pablo y Bernabé, después de recorrer las iglesias en su primer viaje misionero, que ellos estaban recorriendo, visitando las iglesias que habían fundado, Él dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fue alguna de las cosas que Jesús mandó que se enseñara a los que han creído en el Evangelio. Una cosa que tenemos que conocer, que nos tiene que enseñar, hermanos, es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto no significa salvación por obras, porque Pablo ya había anunciado el Evangelio junto con Bernabé a estas iglesias, que era por medio de la fe en Jesucristo. Lo vemos claramente en Hechos 13 y 14, en las predicaciones del Evangelio, en la exposición de Pablo, cuando él predicaba el Evangelio en Galacia, en Antioquía, en varios lugares. Que la salvación es por fin, no por obras. Entonces, ¿qué es lo que hay que pasar por muchas tribulaciones? Que, hermanos, que la vida cristiana consiste en parte a lo que hemos creído, tribulaciones que es necesario que vivamos, que pasemos.
por causa del reino de Dios, al cual estamos destinados. Dios envía pruebas a nuestra vida. Todos los seres humanos experimentan tribulaciones, hermanos. Todos los seres humanos pasan por pruebas. Pero para los cristianos, hermanos, es diferente. Porque si ya hablamos que en este mundo hay sufrimiento, hay enfermedades, y cuánta cosa hay, que todos los seres humanos viven, sean creyentes o no sean creyentes. Pero para el cristiano, Dios envía unas pruebas especiales. El impío que se endurece y rehúsa a escuchar el evangelio, sufre en vano. Solo como testimonio de sí mismo de que endureció su corazón contra el Señor. El hombre que sufre más con fe y pone su esperanza en el evangelio es quien se deja quebrantar por el Señor para humillarse y recibir la gracia salvadora. Eso somos nosotros cuando nos convertimos. Nosotros no endurecimos el corazón, sino que nos dispusimos viendo las cosas de este mundo, viendo la ira de Dios manifiesta y el juicio venidero, nos dejamos quebrantar y Dios nos salvó. Pero ahora que ya somos cristianos, que ya somos creyentes, el cristiano va a sufrir tribulaciones. Él tiene en ellas un propósito diferente que no es la condenación, un testimonio contra sí mismo. Ya no es su salvación porque ya es salvo. No es para ser quebrantado para la salvación, sino que recibe tribulaciones especiales que tal vez no varían en su forma con las del mundo, pero sí en su intención y en su propósito para con nosotros. Por los cristianos, hermanos, pasamos, como decíamos, por los mismos sufrimientos que pasa el mundo. Nos enfermamos, nos debilitamos, sufrimos injusticia, morimos como todos los hombres mueren. Pero con un propósito, hermanos. Dios nos envía tribulaciones con un fin. Es lo que Dios nos quiere hablar. Miren lo que Dios nos habla en su palabra acerca de estas tribulaciones que Él envía. En Juan 16:13 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué es esa cosa que Dios quiere que sepamos para que tengamos paz en este mundo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué tremendo, ¿no? Diría Jesús va a hablar palabras para que tengamos paz. Tal vez algún predicador de nuestros días de la prosperidad diría, palabras de paz, no hay sufrimiento, ya no hay maldición, no hay más dolor, solo tienes que diezmar o solo tienes que pactar con Dios. Pero no es lo que el Señor Jesús decía. Estas cosas os he hablado para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicción. Esas son las cosas a las que Pablo se refería, que es de lo que por muchas tribulaciones pasemos los creyentes, camino del reino de Dios. Pero Jesús, en medio de ese conflicto, de esas tribulaciones que Él permite para nuestra vida, que Él envía esas pruebas para nosotros, Él dice que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Tenemos una palabra de ánimo del Señor. También en Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Vino que nos habla el Señor. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. O sea que cuando Dios nos envía pruebas, la palabra de Dios nos está hablando a nosotros que tenemos que tener sumo gozo. ¿Qué sumo gozo? El gozo más alto. Hay gozos que podemos tener. Y hermano, usted tiene un gozo cuando le nace un hijo, cuando usted se casa, cuando está disfrutando de algún deleite en esta vida. Pues el Señor dice a través de su palabra, aquí en la boca de Santiago, a través de su Espíritu Santo que le inspiró, que el sumo gozo, o sea, el gozo más alto de este lado de la vida eterna, además de la salvación que hemos recibido, debería ser que nos hallemos en diversas pruebas. Qué cosa más tremenda para nuestra experiencia. En nuestra experiencia cotidiana, cuando vemos tribulaciones, sufrimientos, pues no estamos experimentando un sumo gozo, ¿no? Un gozo alto, un gozo sublime. Para más información les consejo estudiar la epístola de los Filipenses que hace poco estudiamos, donde Pablo tenía gozo aún en su encierro, aún en su sufrimiento, aún en peligro de perder su vida, de ser condenado a muerte, él experimentaba el gozo del Señor. También 1 de Pedro 1, versículo 6 dice, en lo cual os regocijáis grandemente. Aunque, o sea, habla aquí de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, nos regocijamos en Él, en sus promesas, en su venida, pero aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. O sea, hermanos, que el gozo de nuestra salvación, el gozo del Señor Jesucristo, el gozo de su pronta venida, de lo que está formando en nosotros, no lo quita el que en este tiempo tengamos que ser afligidos brevemente con diversas pruebas. Entonces son algunas cosas que tenemos que escuchar. Entonces, a través de estos versos podemos ver un mensaje común.
Las tribulaciones y pruebas en la vida del cristiano no son opcionales. En ningún lugar de estos versículos Jesús dijo, por ejemplo, tal vez en el mundo algunos de ustedes tengan aflicción. O no vemos que Santiago dice, el que le toque diversas pruebas tenga sumo gozo. Dejando por sentado que todos los cristianos van a pasar por diversas pruebas. Y Pedro nos dice, aunque ahora algunos por un tiempo sea necesario que sufran tribulaciones, ¿no? El mensaje común es que todos los cristianos pasamos por pruebas, por tribulaciones, que Dios permite en nuestra vida. Es decir, no es que algunos cristianos pasarán pruebas y otros no. Todos los cristianos. Todos pasarán pruebas. Esta es una promesa de nuestro Señor. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén con toda sinceridad a la promesa de Dios que todos vamos a pasar, hermanos, por tribulaciones, por pruebas, por sufrimientos, de parte de Dios, como cristianos? Y como vimos que Pablo enseñó y Bernabé la iglesia en Hechos 14, 22, donde leímos antes, es necesario. No solamente que vamos a pasar por esas pruebas, es necesario que las experimentemos como creyentes. Es una necesidad. ¿Tú sabes que tú tienes la necesidad de pasar por pruebas, hermano, y aflicciones? ¿Sabías que la palabra dice eso? ¿Has prestado atención a estos pasajes? Pero, hermanos, hay algo que Dios nos quiere enseñar. No quiere que pasemos porque sí, por tribulaciones, porque hay algo que Dios nos quiere enseñar con todo esto. Podríamos comenzar esta parte con una pregunta. ¿Por qué Dios, que es amor y que nos ama, permitiría tal cosa? ¿Por qué un Dios que es amor, que es compasivo, que envió a su Hijo a morir por nosotros, que nos salvó de la ira venidera, ahora como cristianos va a permitir que pasemos por diversas pruebas y tribulaciones? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? Anote ahí si está anotando. Vamos a ver algunas cosas. Primeramente nos enseña a ser humildes y dependientes de Él. Una de las lecciones que nos quiere enseñar por medio de las pruebas y tribulaciones. Acompáñenme por favor a 1 Corintios, versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 10. Primera de Corintios, perdón, 1, versículo 8 al 10. Segunda de Corintios 1, 8 al 10. Aquí me faltaba un número. En Segunda de Corintios, mis hermanos, capítulo 1, versículo 8. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Entonces aquí Pablo está hablando, aquí en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8, de que él sufrió en Asia junto con sus compañeros, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Entonces ellos pasaron por una prueba tan fuerte, una tribulación tan grande, que ellos habían perdido la esperanza de poder seguir viviendo, de salir de esa con vida. Tal vez muy pocos de nosotros hemos estado en una situación así, al borde de la muerte y perdiendo toda esperanza de sobrevivir. Luego dice el versículo 9. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. O sea, ellos estaban resignados, vamos a morir. De esta no salimos. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Miren cuál era el propósito de Dios, de sacarle toda esperanza en ellos mismos, de salir con vida de esta tribulación. Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Qué tremendo. Ellos estaban siendo enseñados por Dios por medio de una prueba, de una tribulación que podía costarle su vida. Allá no tener confianza en que ellos podían mantenerse vivos a sí mismos. Ellos ahora eran tan conscientes como debe serlo cualquier hombre, cualquier cristiano incluso, que nuestra vida no está en nuestras manos. Solo que ellos, por causa de las circunstancias que el Señor les permitió vivir la prueba, ellos pudieron experimentarlo. Que realmente su vida, nuestras vidas, no están en nuestras manos, sino en las manos de Dios, que tiene poder para resucitar a los muertos. Acuérdense de la muerte de Lázaro. ¿Por qué el Señor no fue y sanó a Lázaro? Cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo. El Señor Jesús luego responde a sus discípulos: me alegro que ustedes no hubieran estado ahí, para que cuando vierais, creáis. ¿Verdad? Entonces, cuando fueron donde Lázaro, pudieron ver que Cristo tiene el poder de resucitar a los muertos. Me decía María: si hubieras estado aquí, Señor. Jesús le dijo: ¿queréis ver la gloria de Dios?
Yo soy la resurrección y la vida. Jesús resucitó a Lázaro, ¿no? Jesús podía resucitar a Pablo y a sus compañeros sin morir. Ellos aprendieron a poner su confianza en Dios. Luego el versículo 10 dice, el cual nos libró de tan grande muerte, porque el propósito no era que Pablo y sus compañeros murieran, sino que ellos aprendieran y nos libraran. Y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Mira la lección que aprendió Pablo. Ahora Pablo cuando experimentaba situaciones parecidas, donde veía su vida peligrar, donde no veía ninguna salida, él había ya aprendido que Dios lo había librado antes, Dios había salvado su vida. Y él la podía volver a salvar. Entonces, Dios nos quiere enseñar a ser humildes y a depender de Él. Miren qué lección tan bonita, hermanos. Que tenemos que aprender de las pruebas que Dios nos permite vivir, porque parece el problema que no nos disponemos y no aprendemos estas cosas. Tenemos que estar dispuestos a aprender. También nos enseña el consuelo de Dios para consolar a otros. Ahí mismo, 2 Corintios, ahora en capítulo 1, versículo 3, un poco más arriba. Estábamos en el versículo 10, ahora subimos al 3, y ahí dice, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Miren, para que Dios permitía tribulaciones también en la vida de Pablo y sus compañeros, para que ellos fueran consolados, para que podamos ser consolados, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Qué tremendo. Entonces, Dios permitía tribulaciones en la vida de Pablo y sus compañeros, para que ellos al aprender las lecciones que Dios les quería enseñar, ellos fueran consolados por lo que Dios estaba formando en ellos, lo que estaba enseñándoles, a fin que cuando ellos vieran a otros cristianos pasando por las mismas tribulaciones, ellos pudieran ir con el consuelo de Dios y decirle, Dios está probando, Dios está enseñando algo, ¿qué es lo que Dios te quiere enseñar? Y podían consolar a los otros creyentes, mostrando que hay un consuelo, mira, Dios ya me libró a mí, confía en él, Dios también te puede librar. Entonces, qué bonita lección, hermanos, que a veces Dios permite que suframos ciertos dolores, ciertas pérdidas, ciertas tribulaciones, para que cuando otros hermanos en Cristo también las sufran, nosotros podamos ir con una palabra de aliento, habiendo ya experimentado el dolor, pero también la sanación de Dios en nuestras vidas, para luego ir nosotros y consolar a otras personas. Con esa misma consolación con la que nosotros hemos sido consolados. Porque luego dice el versículo 5, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. O sea, si tienes muchas pruebas, va a abundar el consuelo de Dios para tu vida. Y dice luego el versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. O sea que las aflicciones que Pablo y sus compañeros habían sufrido, ahora también la iglesia estaba sufriendo. Y Pablo y sus compañeros habían abundado en esas tribulaciones, habían abundado en esas pruebas, a fin de ellos ser preparados para ahora poder socorrer a la iglesia. Llevando esa misma consolación con la que ellos abundantemente habían sido consolados por la abundancia y las tribulaciones. Hermano, tú que sufres muchas pruebas, tú que sufres muchos dolores, muchas tribulaciones, no por causa de tu necedad, no por causa de tu pecado, sino por causa de la voluntad divina que te quiere preparar y enseñar para consolar a otros, alégrate, ten sumo gozo en esa tribulación, porque tú luego puedes ser usado por Dios para consolar a otras personas que también pasan por estos sufrimientos por causa de Cristo, que es el caso que aquí habla el apóstol Pablo, los que sufrían por causa del Evangelio. Y luego dice el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. O sea, que si nosotros sufrimos y otros sufren también con nosotros, igual que nosotros somos copartícipes de los mismos sufrimientos y las mismas pruebas. Tal vez sean pruebas un poco diferentes, las circunstancias varían, pero somos copartícipes de que estamos pasando juntos, como cuerpo del Señor, diversas pruebas. Y esa misma consolación que somos consolados nosotros va a servir luego para consolar a otros. Entonces, ¿qué podemos aprender?
Podemos aprender primeramente a ser humildes y dependientes de Dios, seguidamente, como hemos visto, el consuelo de Dios para ser consolados nosotros y con ese consuelo consolar a otros, pero también podemos aprender la paciencia. Romanos 5, versículo 1 al 3. Dice, por tanto, Romanos 5, versículo 1 al 3. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿no? Somos salvos, por medio de haber creído en el Evangelio, tenemos paz para con Dios, ya no hay ira de Dios contra nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, ¿no, hermanos? Pero ¿qué más sigue? Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, que aparte que hemos sido salvos de la ira venidera, hemos sido perdonados, tenemos paz con Dios, ahora tenemos una esperanza bienaventurada de la venida del Señor Jesucristo y las promesas de la vida eterna que nos ha hecho. Pero luego dice el versículo 3. Y no solo tenemos esto, hermano, ¿qué más tenemos? Sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermano, tú que estás contento porque Dios te ha salvado. Tú que estás contento por las promesas de la vida eterna que hemos recibido. Tienes que saber, todos nosotros tenemos que saber que Dios quiere enseñarnos a ser pacientes. Pacientes por causa que estamos esperando aquellas promesas. Pero esa paciencia que necesitamos para esperar aquellas promesas que sean completadas con la venida de nuestro Señor Jesucristo es la paciencia. Necesitamos aprender a ser pacientes. Pacientes para esperar, para un día poder disfrutar aquello que el Señor nos ha prometido. Entonces las tribulaciones forman en nosotros, hermanos, esa paciencia que necesitamos. Qué interesante que en hebreo la palabra paciencia y tribulación tienen la misma raíz. Paciencia en hebreo es sablanut y sufrimiento es lisbol. Tienen la misma raíz. Porque la paciencia tiene que ver con sufrir, con aguantar, con resistir bajo una situación. En el caso de nosotros, por medio de las pruebas, somos apretados. Se nos pone una carga encima para que aprendamos a sobrellevarla, para que aprendamos a caminar con paciencia esos sufrimientos. ¿Cómo vemos? Para aprender a consolar a otros, para aprender humildad, para aprender a depender de Dios y para esperar aquellas promesas que nos ha prometido por medio de su Hijo Jesucristo. Y no nos preocupemos, acordemos lo que dijo el apóstol Pablo, que los sufrimientos de este mundo no son dignos de ser comparados con la gloria que de ser revelada en nosotros, la cual tenemos que aguardar con paciencia. Entonces, nosotros tenemos esto, también tenemos lo que Dios forma en nosotros y lo oímos en estas tribulaciones. Porque listo, Dios va a mandar las tribulaciones, ya vimos que Dios quiere enseñarnos cosas. ¿Y qué va a pasar si nosotros nos disponemos para atender a la voz de Dios y escuchar lo que nos quiere enseñar? Porque también podemos poner la pregunta, ¿por qué un Dios amoroso permite que pasemos por sufrimientos, pruebas y tribulaciones y aflicciones? En vez de preguntar eso, hermano, deberíamos preguntar más bien, ¿para qué? ¿Por qué preguntarnos? ¿Por qué pensar que Dios es cruel? Si vemos que nos quiere enseñar, en vez de preguntar por qué, hay que aprender a preguntar, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios en la prueba que experimento hoy? Que tú estás viviendo hoy en día. ¿Para qué Dios permite la muerte de seres queridos? Me quebranta y permite que yo sea humillado. ¿Para qué Dios aún permite que algunos de sus hijos aún sean perseguidos y muertos después de servirle fielmente? Porque, no es porque es, ¿para qué, hermanos? Si aprendemos a oír a Dios, en vez de preguntar por qué, vamos a aprender el para qué. Y el para qué está ahí en Romanos 8:28, que vamos a leer hasta el versículo 30. Este versículo lo hemos leído muchas veces. Y siempre volvemos al por qué. Porque aquí sale el propósito. Lo que Dios quiere formar a través de nosotros. ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Cuál es el propósito en la vida eterna? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué las pruebas, las aflicciones? Porque, no es por qué, es para qué. ¿Y cuál es el para qué? Y sabemos que no porque, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Entonces, ¿para qué todo coopera para bien? ¿Para que seamos millonarios, emprendedores, todo nos vaya bien en la vida? No. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. No tu propósito, su propósito, el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Para que todo obre para bien, incluido las pruebas, los sufrimientos, las tribulaciones.
Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿qué? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios conoció que hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación iban a creer en Él. Y esos hombres, lengua y nación, de toda lengua y nación, que iban a creer, les dio un destino. El destino es ser conformados a la imagen del primogénito Hijo de Dios, del unigénito, Jesucristo. O sea, Dios nos salvó no porque sí, no solamente para librarnos de la ira venidera, del juicio divino, de nuestra vida vana. Él también nos salvó con un propósito más grande, llevarnos a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Ese siempre fue el propósito de Dios. Y no lea Génesis 1:26, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ese siempre fue el propósito del hombre, que el hombre fuera imagen y semejanza de su Hijo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y luego Dios va a llevar esto a cabo. A los que predestinó, a los que le dio el destino de ser conformados a la imagen y semejanza del Hijo de Dios, a estos llamó por medio del Evangelio. A los que llamó, a esos también justificó por medio de la fe en el Evangelio. A los que justificó, a esos también glorificó. Es ahí es donde vamos nosotros, hacia la gloria. Entonces, las tribulaciones, la prueba, produce en nosotros una fe probada, paciente, esperanza. Pero sobre todo, que Cristo se ha formado en nosotros. Que nuestro corazón sea trabajado. Que dejemos de andar según nuestro corazón antiguo, contrario a Dios, y andemos en un corazón nuevo, a imagen del Hijo de Dios. El carácter cristiano es formado en un horno, hermanos. Un horno de fuego. Un horno que es la tribulación y fueron las pruebas. Pero luego de esa tribulación pasa a otro horno. ¿Para qué? Para ser refinado, para ser probado. Para que aquello que es producido en la tribulación sea probado. Si no le damos otra vez ahí en Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Estamos ahí en el horno para producir paciencia. Y la paciencia va a ser probada y va a producir carácter probado. Eso tiene que ser probado después de la tribulación, hermano. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces Dios envía tribulación, después de la tribulación nos va a enviar pruebas para probar que aquello que fue producido en la tribulación, en aquel horno, sea algo firme que permanezca, no sea una leve apariencia, algo superficial, hermano. Dios quiere producir en nosotros cosas preciosas, metales pesados, podríamos ejemplificar. No baratijas, no jarasca, no madera, no heno, no cosas livianas que se la lleva el viento. No quiere producir en nosotros un peso de gloria. Peso de gloria, hermano. El carácter piadoso es formado en medio de las tribulaciones y pruebas, y la fe es refinada. Primera de Pedro 1, versículo 7. Porque luego dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que Dios está permitiendo en nuestras vidas, hermanos, tribulaciones, y luego somos probados para que nuestra fe sea refinada como el oro. Nuestra fe no solamente nuestra confianza en Dios, sino toda nuestra vida como cristianos sea fundamentada en Él, probada, para que resulte refinada, para que el día que el Señor se manifieste, que se cumpla la promesa gloriosa que nos ha dado en su Hijo Jesucristo cuando Él venga, de la redención de nuestros cuerpos, de una vida eterna con Él, en gloria, en luz, en santidad, entonces seamos manifestados, no en vergüenza, no como cristianos superficiales, sino en alabanza, gloria y honra, no de los hombres, sino de Dios que formó a su Hijo en nosotros. Hacia ahí es donde queremos ir, hermanos. Hacia ahí queremos caminar. Pero tenemos una última cosa que queremos hablar hoy, y es acerca de la disciplina de Dios. Porque también tenemos que aprender a oír la voz de Dios en medio de su disciplina, oír lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, acerca de esto también. Porque así como hay pruebas y tribulaciones, hermanos, por causa de la gloria de Dios y lo que quiere formar en nosotros, también viene a veces la disciplina por causa de nuestra desobediencia. Entonces Dios nos habla por medio de su disciplina, hermanos, Dios nos habla por su palabra. Su propósito,
con las tribulaciones y pruebas y también con sus disciplinas. Las tribulaciones y pruebas son un regalo de Dios. Reciba ese regalo, reciba esa promesa. Abrácela, es un regalo de Dios. Porque ni siquiera eso nos merecemos, hasta eso es por gracia. Para ayudarnos, para formarnos, para enseñarnos, como estuvimos viendo. La disciplina también es un regalo, también la disciplina es un regalo de Dios. Porque viene por causa de nuestra desobediencia y nos quiere corregir. Entonces es un regalo de Dios que nos discipline y no nos deje en nuestra ignorancia, no nos deje en nuestra rebelión. Porque es para corregirnos, es para instruirnos en el camino en que deberíamos andar cuando nos estamos desviando. Proverbios 15:32, mis hermanos. Vamos a estudiar un poquito este verso. Proverbios 15:32. Y lo que dice, es una cosa que tenemos que escuchar de la voz de Dios y discernir en cuanto a la disciplina de Dios. Escuchemos la voz de Dios, hermanos. Miren lo que dice el Señor a través de su palabra. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Entonces no debemos tener en poco la disciplina, nos dice este versículo. Por medio de ella el Señor nos indica que algo está mal en nosotros, fuera de su voluntad, fuera de su propósito, de que su Hijo de Dios sea formado en nosotros. Está ocurriendo algo en nuestra vida que necesita ser corregido y Dios nos está hablando por medio de su disciplina. Hermano, yo la mayoría de las veces que veo la disciplina de Dios en mi vida, no tengo que adivinar, ¿por qué será que estoy sufriendo esto? ¿Será una prueba? ¿Será una tribulación que Dios quiere formar a su Hijo en mí? No, hermano, yo creo que la mayoría de nosotros cuando anda mal ya lo sabe. Y también cuando está sufriendo por algo, por causa de alguna consecuencia sea natural o enviada por el Señor, también se da cuenta. Porque el Señor nos está hablando por medio de la disciplina. Si la tenemos en poco, como dice este verso, si la menospreciamos, estamos menospreciando nuestra propia alma. ¿Por qué? Porque ella va a resultar como la única perjudicada al resistir la disciplina, que por gracia nos es dada en lugar de la ira de Dios. Porque el cristiano, la ira de Dios no es para el cristiano, pero sí la disciplina, mi hermano. Sí las tribulaciones, sí las pruebas. Pues es la disciplina divina la que corregirá aquellas cosas, hermanos, en nuestra alma que necesitan ser tratadas o corregidas para nuestro bien. Rehusar y tener en poco la disciplina de Dios es un mal contra nuestra alma que está tan necesitada de ese bisturí divino, hermanos, que corta de ella su propia fuerza, su pecado, su negligencia, ¿no? Nuestra confianza en nosotros mismos. Es cortada, hermanos, por la disciplina de Dios. A veces necesita disciplinarnos porque somos muy obstinados, muy orgullosos, muy altaneros. Y necesita quebrantarnos, necesita humillarnos. El que tiene un poco la disciplina menosprecia su propia alma. Entonces, hermanos, no odies tu alma. El que ama su alma, dejará que Dios lo discipline. Para que aquellas cosas que intentan ser cortadas sean cortadas. Porque el que ama su alma, la perderá. Pero el que pierda su alma por causa de mí, dice el Señor, la ganará. Entonces hay cosas que necesitan ser destruidas en nuestra vida, en nuestra alma. Y Dios va a buscar su disciplina amorosa para hacer efectivo ese cambio en nosotros. Luego dice la segunda parte del verso, más el que escucha, que es lo que estamos aprendiendo hoy, a escuchar la voz de Dios en cuanto a las tribulaciones y la disciplina, más el que escucha la corrección tiene entendimiento. El que entiende su necesidad de ser corregido, escuchará la corrección de Dios. Su amonestación por medio de su palabra, por medio de los hermanos que también van a venir con la palabra de Dios y de las circunstancias que Dios envía con este fin a la vida del creyente. Entonces hay varias cosas que Dios quiere que entendamos por medio de la disciplina, así como vimos por medio de la tribulación. Primeramente, Él quiere que entendamos por medio de la disciplina, hermanos, que Él nos ama. Hebreos 12, versículos 5 al 6, si me acompaña. Estamos leyendo unos versos en hebreo acerca de la disciplina. Entonces, la epístola a los Hebreos 12, versículos 5 al 6. Dios nos quiere hablar por medio de la disciplina que Él nos ama. Escuchémoslo. Y habéis ya olvidado, acá dice el escritor, esta epístola, la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, muy parecido a lo que veíamos ahora, no menosprecies la disciplina del Señor.
Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, por medio de su amorosa disciplina, Dios nos muestra su amor incondicional en Cristo Jesús. A veces la disciplina de Dios, por medio de las circunstancias o de la iglesia, nos pueden parecer duras, como dice aquí el escritor de Hebreos, pero solo en la medida de que ignoremos la disciplina, que es por causa de que Dios nos ama, que somos muy amados por Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando yo soy corregido por Dios, cuando yo soy disciplinado, yo he podido experimentar el amor de Dios, porque veo que Dios está pendiente de mí, porque veo que Dios no ha renunciado a mí y que no me va a dejar vivir como yo quiera. Y eso es amor, eso es amor. Yo creo que hasta mi hijo se da cuenta cuando nosotros lo disciplinamos aquí en el hogar, que lo amamos, y que lo disciplinamos porque lo amamos, porque no le dejamos hacer cosas que le van a hacer finalmente daño, porque Dios no odia nuestra alma, hermano. Dios no aborrece nuestra alma, Dios nos ama, y como Él nos ama, Él sabe que nuestra alma, que nosotros tenemos que ser corregidos. La disciplina no es una venganza de Dios por nuestros pecados. La ira de Dios ya cayó sobre su Hijo Jesucristo en la cruz. Jesús retomó hasta la última gota de la ira del cáliz del Dios santo y poderoso que era para nosotros los creyentes. Para el mundo, ahí tienen reservadas sus copas de la ira. Para el creyente ya no hay. La disciplina de Dios es un acto amoroso de Dios, donde Dios nos muestra su amor, que es tan inmenso por nosotros en su Hijo, que Él no nos dejará en nuestros pecados y nuestras agresiones y suelto a nuestra perniciosidad y nuestra mala voluntad, nuestras debilidades, sino que está comprometido en intervenir en nuestras vidas para hacernos un bien, a pesar de nosotros mismos. Y usted tiene que verlo de la misma manera cuando Dios lo quiere disciplinar a usted a través de los hermanos en la iglesia. Cuando usted ha cometido un pecado grave, alguna falta contra el cuerpo de Cristo, contra el Señor, y usted ve que los hermanos vienen, tiene que ver usted la vara de Dios a través de ellos, que es Dios amándolo. Y que si los hermanos no lo amaran y no amaran a Dios, no obedecerían a Dios para efectuar para llevar a cabo esa disciplina que Dios está mandando. A veces uno va a disciplinar por circunstancias, sufrimientos que van a nuestra vida, otras veces a través de la iglesia, de los hermanos. A ambas tenemos que estar dispuestos a someternos, porque ambas son por causa del amor de Dios para nuestras vidas. Tenemos que escuchar lo que la palabra nos dice acerca de eso. También nos dice Dios, por medio de su disciplina, que somos sus hijos. Ahí en el versículo 6, donde estamos leyendo en Hebreos 12, dice, porque el Señor al que ama disciplina, ¿no? Y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, Dios nos muestra que somos sus hijos por medio de la disciplina. Si Dios nos ama y somos sus hijos, recibiremos su disciplina, recibiremos esos azotes santos de Dios, que ya no son con la ira. Hermanos, con nosotros disciplinamos a nuestro hijo con vara, esos azotes, no tienen que ser con ira, tienen que ser con amor, sabiendo que es un bien para él. Asimismo, Dios nos azota a nosotros con la disciplina. No es un azote ahí lleno de ira, no, es un azote lleno de amor, sabiendo que a veces vamos a llorar por la disciplina, pero Dios lo hace porque nos ama y porque somos sus hijos. Y luego dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Qué tremendo, ¿no? Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Un momento, por favor, los problemas técnicos. Entonces, leamos otra vez Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Luego dice el versículo 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, ¿qué podemos ver en este verso? Que está, para mí es un verso muy diciente. Por medio de la disciplina, Dios nos recuerda que somos hijos. Por esto Él está comprometido como padre a hijo a disciplinarnos según la necesidad que tenemos de su disciplina. O sea, Dios está mostrando su compromiso como padre cuando nos está disciplinando. No solamente que nos ama, sino que Él está comprometido como un padre con nosotros. Pero hermano, cuando tú sientes la disciplina de Dios, puedes decir, Dios me ha recibido como hijo.
Yo puedo sentir el gozo de Dios en medio de la disciplina, hermanos. De decir, Dios me trata como un hijo. Dios me ama, Dios hijo por mí. Y ahora como él me ama y soy su hijo realmente por adopción, Él me está disciplinando. Si no experimentamos la disciplina alguna por nuestras rebeliones y pecados, el mensaje que recibiríamos es que no somos hijos, por lo cual nos es negada la disciplina. Hermanos, nosotros no pasamos disciplinando, por ejemplo, los hijos de otras personas, porque no son nuestros hijos. A nuestro hijo nosotros no lo dejamos andar como él quiere. ¿Por qué? Porque es nuestro hijo. Y así mismo Dios. Si somos hijos, Él no nos va a dejar andar como queramos. El que tú veas que anda como quiere, seguramente es porque no es hijo de Dios. Pero si tú ves un hijo de Dios verdadero, vas a ver la amorosa mano disciplinaria de Dios sobre su vida. La disciplina es para los hijos de Dios, la ira para los incrédulos y los impíos. Muchas veces esa ira de Dios será manifiesta en los malvados, en que Dios los va a dejar seguir en su maldad. Nada malo les va a pasar. Sus fortunas van a crecer, sus hijos van a estudiar en los mejores colegios y universidades, sus empresas van a ir bien, mientras que tú y yo somos afligidos a la primera rebelión contra Dios. A nosotros Dios no nos va a perdonar ninguno. Mientras tanto, vas a ver que los incrédulos y los impíos les va a ir bien, aparentemente, ¿no? Pero justamente en eso resulta la ira de Dios para este tipo de personas. En que en este tiempo muchos que están en las vanidades de la vida, la ira de Dios se manifiesta en ellos en que ellos no pueden salir de esas distracciones. ¿No? Por causa de estas cosas que consumen sus vidas, estos vicios y su pecado, ellos no pueden ver el sufrimiento aparente y se adormecen en vez de volverse a Dios. Miren, nosotros como hijos amados somos afligidos por amor, para que despertemos de la comodidad, de la apatía, del pecado, para volvernos a Dios en humillación y arrepentimiento. Los impíos no tienen esta gracia, hermanos. Muchas veces, ¿no? A veces sí, el impío puede ver este mundo y acordarse, hay un Dios, debo arrepentirme y volverme a Él. Pero muchos están tan adormecidos por causa de la ira de Dios también, bajo maldición en sus propias riquezas y fortunas y comodidades, de tal manera que no pueden ver a Dios. En eso podemos diferenciar los hijos de Dios, ¿no? Y los que no son hijos de Dios. El que Dios no nos va a dejar estar a nuestra propia voluntad. Porque luego dice el versículo 11, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, Dios nos habla como nos ama, nos habla que somos hijos, pero también nos habla que por medio de la disciplina va a ser producido, aunque no sea agradable en el momento, fruto apacible de justicia a los que somos ejercitados en ella. Dios ejercita la disciplina en nosotros como hijos, pues aunque al presente nos causa tristeza, dolor y pesares, el Señor nos quiere quebrantar con el fin de que nosotros llevemos frutos de justicia, para llevarnos nuevamente al camino en que debemos andar, el de ser formados a la imagen del Hijo de Dios. Ese fruto de la vida del Hijo tiene que ser manifiesto en nosotros, y como hay cosas en nuestra vida que a veces obstaculizan esa obra de Dios, entonces Dios tiene que tratar por medio de disciplina. Acordemos de una parábola de la vid, que si tenemos muchas hojas, va a venir el podador y nos va a podar. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Entonces hay cosas en nuestra vida que obstaculizan que el fruto de la vida de Cristo sea presentado en nosotros como pámpanos. Entonces Dios tiene que quebrantarnos, Dios tiene que quebrar esas ramitas secas, Dios tiene que podar esa hojarasca que abunda en nosotros, ese orgullo, para que entonces nosotros seamos limpiados y podamos llevar el fruto, la vida de Jesús formada en nosotros. Entonces, hermanos, ¿cuál es el resumen de todo esto que hemos visto? Que no debemos rehusar escuchar la voz de Dios en las tribulaciones, en las pruebas, en la disciplina. Si escuchamos su voz, si escuchamos la voz de Dios por medio de las circunstancias que vemos en la creación y el mundo, las cuales nos explican, son nos explicadas más bien en su palabra, y oímos atentamente por medio de las tribulaciones y pruebas que Dios nos envía para formarnos, y aún no rehusamos escucharle cuando nos habla en su disciplina, entonces alcanzaremos el propósito de Dios, el cual hemos estado viendo hoy, de ser despertados de la vanidad, del adormecimiento que muchas veces nos vemos envueltos a diario para vivir y despertar de la realidad de un propósito de Dios, un propósito supremo, más alto, como el que Pablo decía, que él olvidara lo que quedaba atrás, porque delante de él
Él corría una meta donde está el propósito supremo, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús, del cual hemos hablado un poco hoy, de que se ha formado en nosotros. Él quiere que despertemos al hecho de que somos amados por Él, porque podemos ver cómo nos corrige y guía para sacarnos de tantos pensamientos vanos, para demostrarnos que es realmente bueno, para demostrarnos que realmente necesitamos que Él quiera hacernos bien. Entonces no endurezcamos nuestro corazón, no escuchemos mal, escuchemos bien, veamos más allá de las circunstancias, escuchemos la voz de Dios en su palabra que nos da la perspectiva correcta de todo lo que estamos pasando y viviendo en nuestra vida, padeciendo y sufriendo por causa de Él y para Él, porque de Él y para Él son todas las cosas. A ese hermano la gloria de eternidad, de eternidad. Que pongamos nuestro corazón en su palabra, que escuchemos atentamente su voz, en medio de las tribulaciones y de su disciplina. Oremos al Señor, démosle gracias. Damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por permitirnos oír tu voz a través de tu palabra, para hablarnos, Señor, acerca de tu propósito eterno en tu Hijo Jesucristo, cual tú te propusiste salvarnos por medio de Él. Y no solo salvarnos por medio de Él, sino hacernos a imagen y semejanza de Él. Formar nuestro carácter, formar tu paciencia, formar la humildad, formar un corazón conforme a tu corazón. Oh Señor, gracias por tus disciplinas. Gracias por tu amor. Gracias por cada tribulación que tú has permitido. Permítenos gozarnos en ellas. Permítenos escuchar cuando nos disciplinas y enderezar nuestro camino. Todas estas cosas te las pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.